parece interesante también para los tres que lo hace Lucas. ¿Quién queda ejerciendo el rol que hacía Trump en el plano internacional ante el avance de la izquierda globalista? Horacio. Yo creo que a grandes rasgos muchos están esperando que se diga que es Bolsonaro y a mi lectura política no va a ser Bolsonaro, porque Bolsonaro se sostenía, bueno, vamos a explicar por partes. Bolsonaro creo que es un gran líder político, pero todos sabemos que su figura política es una creación en gran medida de Ovalo de Carvalho. Sin Trump en la Casa Blanca, Ovalo de Carvalho no tiene la anuencia del poder político internacional para seguir actuando sobre Brasil desde Estados Unidos. De hecho, el propio Bolsonaro ha reconocido que tiene que cambiar su cancillería en términos de relaciones en el extranjero con Estados Unidos a partir de este cambio de mando. Poner gente más afín a Estados Unidos, más afín al Partido Demócrata, porque ciertamente que el bastión sobre el cual se apoyaba Bolsonaro ya no está. Aclarado esto, todos sabemos que hay expresiones políticas de derecha, Vox, no voy a decir nadie de Argentina para que nadie lo tome como un partidismo específico, pero Kast, hay algunas expresiones genuinas en Perú, está surgiendo una suerte de derecha identitaria en Colombia también. Hoy creo, y esto es un arma de doble filo en algún punto, que la última expresión de una resistencia a este globalismo y a este progresismo quedan finalmente Orbán y Duda, a mi entender. ¿Por qué digo que es un arma de doble filo? Porque creo que son grandes líderes políticos que han entendido el rol no solo de la derecha conservadora de sus tradiciones, sino el rol del cristianismo bien entendido, bien asimilado, comprendiendo lo que es un campo político, pero las diferencias que hay en torno al lenguaje y la cultura que tienen, e incluso los posicionamientos geopolíticos que quieran o no siguen vigentes al día de hoy, no le dan la visibilidad que de repente tendría un mandatario con el territorio, la extensión y la presencia internacional que puede tener Brasil o Estados Unidos. Bien, piénsese incluso en términos regionales que no es el mismo poder político que puede llegar a tener dentro de países de América Latina Bolsonaro en comparación a la Cal Pou en Uruguay, por la extensión, por el territorio, por los recursos. Entonces, hay una resistencia genuina, creo yo, en Orbán y Duda. Creo que Polonia y Hungría terminan siendo los últimos bastiones genuinos de Occidente que han rescatado aquella cristiandad y aquellos valores, pero no creo que tengan el poder político internacional como para enfrentarse a una China que está avasallando en el mercado, a un Estados Unidos demócrata, y quizás finalmente termina decantando la teoría de Dugin y quizás termina saliendo fortalecido de todo este conflicto Putin. Para mí, es mi lectura. Yo creo que finalmente que termina consolidándose como el último bastión del regionalismo identitario, termina siendo el mandatario de la actual Rusia. Pero es mi lectura y me gustaría ver cómo lo comparten ustedes. Vos, Sí. Si querés ir vos, anda, si no, voy yo. Mira, coincido mucho con Horacio. Pienso que se complica muchísimo la situación a nivel internacional teniendo esta pérdida de Estados Unidos, ya que era donde se estaba sosteniendo todo y tal como lo planteó él, la pérdida de Estados Unidos no solamente implica el aumento del poder de China, sino que además es un Estados Unidos gobernado por un presidente que está aliado, está en conjunto, comparte ideas y diferentes visiones con la gobernanza de China, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente se va a aumentar la figura de China, sino que además el rol que va a tener los Estados Unidos es permitir ese avance y permitir
ese retroceso nuevamente de las ideas nuestras, principalmente en Estados Unidos. Sí, yo acá adhiero muy bien a lo que dice tanto Horacio como Nera y creo que el poder y la importancia geopolítica que tenía Trump era increíble y era muchísimo más fuerte de la que puede lograr cualquier otro mandatario en un mundo como está ahora mismo, multipolarizado o bipolarizado, depende cómo se quiera entender cada visión. Considero que la resistencia, me encantaría decir que es Bolsonaro, pero adhiero a las palabras de Horacio. Bolsonaro sin Trump y sin el apoyo de Trump, del Grupo de África y de Putin, por ejemplo, para la agenda del 2030, no hubiera logrado nada Bolsonaro solo. Y es más, hoy salió con unas declaraciones un poco pacifistas, diciendo que quiere tener buen diálogo con la Casa Blanca, que todos sabemos que no es su opinión política verdadera, pero tiene que hacer política y tiene que lograr mantener el poder en el 2022 en las elecciones de él, claramente. Tiene que lograr que los tratados de libre comercio que generó con Trump se mantengan, que las relaciones internacionales se mantengan, que la entrada a los diversos grupos económicos que logró se mantengan. No se puede pelear con el que le da de comer, claramente. Por lo tanto, Bolsonaro creo que va a tener que bajar un poco las revoluciones, por lo menos en el plano internacional. En el plano interno yo creo que va a salir de la misma forma, por lo tanto no creo que sea... no va a poder ejercer el rol que hacía Trump justamente en el plano internacional. Sí considero que puede ser que surja en Europa, que es donde debe surgir una resistencia, y que este año o el próximo alguno de los líderes políticos y de los partidos políticos de valores y patriotas de verdad, como puede ser la Liga del Norte de Salvini, Vox y demás, logren más poder. María Le Pen también, obviamente, logren el poder y entre varios países se logra hacer una resistencia contra la izquierda globalista, porque no considero que ningún país europeo solo pueda luchar como ni Hungría y Polonia juntos puedan luchar contra una China y Estados Unidos prácticamente aliados en la cultura y en un montón de cuestiones, como va a ser el caso de Biden con Xi Jinping. Por lo tanto, la única resistencia válida y que puede lograr algo es, primero, de acá a 4 años, sacando a Biden Guacamala. Ya veremos qué sucede ahí. Y claramente en una alianza que se está haciendo con el Foro de Madrid y demás cuestiones de países europeos, con una derecha patriota fuerte contra la izquierda globalista que sigue avanzando día a día. Te quiero agregar un punto porque creo que es una cuestión que no podemos dejar pasar, digamos. O sea, hoy, a grandes rasgos, la derecha, y yo sé que van algunos a cuestionar lo que es el concepto de derecha, si quieren algún día lo discutimos, pero como concepto general es válido, digamos. O sea, como concepto general tratamos de englobar aquella suerte de reivindicar lo que es la propiedad privada, reivindicar lo que es la libertad, lo que es el derecho a la vida, lo que son los valores, las tradiciones de cada cultura, lo que es un sistema foral, lo que es el enfrentamiento acérrimo al progresismo internacional. Hoy esta derecha, digamos, se encuentra en una situación muy complicada. Digo esto ¿por qué? Porque aunque no parezca, nosotros nos ponemos a leer los comentarios. Días atrás me llegó un comentario muy particular a mi canal y se planteaba que en realidad no estamos en el peor escenario posible. Me planteé el siguiente fenómeno. Me dicen, el peor escenario posible fue cuando en el mismo momento histórico se encontró al poder el kirchnerismo, Evo Morales, Lula, Bachelet, el auge de la FARC dentro del mundo político. Yo quiero hacer una salvedad. En ese contexto, si bien es cierto que el poder se encontraba en manos de lo que podemos definir como un populismo de izquierda, y aclaro porque de hecho yo al menos no soy tan enemigo de la idea del populismo, pero en ese contexto, el poder político, el poder estatal más precisamente, se encontraba en manos de la izquierda, pero era el poder estatal. Hoy el fenómeno ha mutado. Hoy la derecha se ha mermado porque piensen en los siguientes fenómenos puntuales. En Argentina se legalizó el genocidio prenatal. El milagro chileno claudicó ante una próxima reforma constitucional. En Perú, una pequeña turba es capaz de cambiar al primer mandatario saltándose todo proceso institucional. En Colombia, vuelven las FARC al Congreso y un eventual regreso de Petro. En México se consolida López Obrador. En Nicaragua y en Venezuela se profundiza tanto el régimen sandinista como el régimen chavista. En Guatemala empieza a haber conflictos civiles. En Francia se está gestando una eventual guerra civil.
En España el separatismo se está haciendo fuerte y cuenta incluso con la anuencia de ciertos espacios que dicen ser antiprogresistas, pero terminan siendo funcionales al poder de turno. Se suma que Trump pierde las elecciones de manera fraudulenta. Conclusión, no es ni cerca el mejor panorama para la derecha. Porque a estos conflictos políticos se le tiene que agregar un factor esencial que no se vio en las eras de los populismos, que es el siguiente. En eras del populismo, en aquella etapa, la gente que era disidente al pensamiento hegemónico tenía un salvoconducto a través de la libre expresión en aquel poder que estaba por fuera del poder. Cuando uno reivindica la Edad Media, uno de los puntos para reivindicar la Edad Media es que el poder se controlaba en forma extrapoder. Es larga la historia, pero volvamos al presente. Antes se decía que el Estado tenía tres grandes poderes, el Estado moderno, que era el legislativo, ejecutivo y judicial. Luego surge el cuarto poder como mecanismo fiscalizador del pueblo, que era la prensa. Obviamente que el progresismo entendió a partir de ciertas premisas gramscianas que no alcanzaba solo con tomar el poder educativo, necesitaba a su vez el poder mediático. Por lo tanto, la hegemonía progresista se asienta no solo en el deep state, aquel estado profundo, aquel espacio donde hay burócratas con ciertas ideologías que independientemente del funcionario de turno son capaces de controlar algunas agendas, sino que también se han consolidado en lo que es el poder de la prensa. ¿Dónde se refugió aquella derecha incipiente pero resistente a la vez? En las redes sociales. Y hoy las redes sociales, si bien son una plataforma muy, entre comillas, privada, cierro las comillas, no dejan de actuar como un espacio público. Y ese espacio público termina siendo a la postre el que define la agenda pública y la agenda política. Y hoy las redes sociales también son controladas, en esencia, por una hegemonía progresista. Por lo tanto, es un panorama mucho peor que aquel cruento populismo de izquierda. Y cierro con este ejemplo. Cuando nosotros denunciamos el globalismo, piensen en aquellos momentos donde era factible analizar las huellas migratorias. Las huellas migratorias permitían ver la gente que escapaba de los paraísos socialistas a riesgo de ser devorados por un tiburón en Cuba o a riesgo de ser fusilados en el muro de Berlín. Lo cual demostraba que había dos naciones, había dos proyectos de Estado, había dos formas de entender la política, en torno a la libertad o en torno a la opresión. Pero claramente que eran dos modelos diferenciados. Actualmente no hay refugios. Actualmente uno ve que en Inglaterra, que en Japón, que en Sudáfrica, que en Argentina, rigen los mismos parámetros culturales, rigen las mismas formas de consumo y las mismas ideas hegemónicas. E incluso si uno se quiere refugiar en el mundo virtual porque el mundo real ya ha sido cooptado por este globalismo, en el mundo virtual es donde más se ha sentado este globalismo. En ese mundo online, que dicen ser un espacio privado, es donde más impera la censura, la opresión y la corrección política. Por lo tanto, es un panorama mucho más desfavorable y esto tiene que ser tenido en cuenta en los análisis a futuro. Porque ¿qué tanto pueden resistir espacios de una derecha alternativa, desde Abascal hasta Le Pen, cuando justamente la hegemonía está financiando en forma privada o con coerción estatal a la gente que se anima a pensar diferente? Creo que es un punto a tener en cuenta, al menos en mi humilde perspectiva. Totalmente de acuerdo. Nico, no sé si quería decir algo. Está silenciado, Nico. Perdón, que justamente adhiero a todo lo que dice Horacio y me parece un análisis impecable para entender un poco cómo está toda la situación, a pesar de que haya algunos referentes, cómo está todo el mundo político para la derecha y para los partidos de valores y patriotas. Bien, ¿les parece entonces si no hay más preguntas que cerremos? Ya Dale. son las 23:53, o sea que estamos medio tarde. Así que cerramos acá si les parece el vivo y nos vemos otro día, cualquier día de estos, con otro vivo acá de la Resistencia.